Este es el monitor de 27 pulgadas, 1440p y 280 Hz más económico en cuanto a calidad y precio. Perfecto para gaming y productividad por sus increíbles prestaciones. Es una muy buena opción para quienes buscan una experiencia bastante buena sin sobrepagar por monitores de alta gama. Si ya te dio curiosidad como a mí, quédate porque ahora te cuento todo lo que tenés que saber sobre este nuevo monitor que acaba de ingresar al mercado. Para comenzar, les muestro el unboxing que grabé cuando me llegó el pedido. Lo tuve que grabar en la cama porque en mi escritorio no había espacio suficiente. Nos trae un cable DisplayPort para la entrada de video, el manual para el armado y la información extra del monitor. La fuente de poder de 220 voltios. Y por último la base más el soporte, el cual no voy a utilizar en mi caso porque tengo un soporte hidráulico. Y para terminar el unboxing, acá tenemos el monitor Gamer KTC. Les presento el monitor Gamer KTC, específicamente este modelo. Su fabricante es procedente de China y su distribución pasa por Estados Unidos y Europa. Así que si estás en alguno de los países que acabo de mencionar, seguro que te sale más barato. Cuenta con una pantalla LED de 27 pulgadas con un panel Fast IPS y una resolución de 1440 píxeles, también llamado Quad HD o 2K, lo que significa que tiene 4 veces mayor resolución que el HD común y evidentemente, al ser un monitor gamer, contamos con una alta tasa de refresco, también conocido como hercios. Este modelo es de 180 Hz, aunque dentro de la computadora me figuran 185 Hz. Incorpora compatibilidad con G-Sync y FreeSync para evitar desgarros si contamos con una tarjeta de video dedicada, ya sea de Nvidia o AMD. Esto incluye a los procesadores con gráficos integrados de AMD. Dejando de lado el apartado técnico e ingresando al apartado estético, hay que mencionar las entradas de video, ya que contamos con una entrada DisplayPort para sacarle el máximo provecho a la resolución y a la fluidez. No obstante, también tenemos dos entradas HDMI para abarcar todos los dispositivos, pero recomiendo usar el DisplayPort para obtener los beneficios antes mencionados. De manera sorpresiva, también contamos con una entrada de audio auxiliar, un jack de 3.5 para auriculares o altavoces, al cual se le puede sacar muchísimo provecho. El material de construcción en su mayoría es de plástico liviano, aunque a la vista parece metálico. Para mí no es problema, ya que no le doy importancia a eso y me enfoco en la pantalla como tal. En la parte trasera tenemos un diseño moderno con apariencia gamer, bastante bueno, que nos hace olvidar que es de plástico. Por otro lado, agradecí muchísimo que incorporara los orificios para un soporte BESA. Esto nos sirve para tenerlo montado encima de un soporte en el caso de querer instalar uno en nuestro setup, el cual es mi caso, y ya tienen un video dedicado al soporte en el canal. Por último, tenemos un botón joystick para movernos en la interfaz del monitor. Podremos configurar el brillo, el nivel de negro, la nitidez, la saturación de color, activar y desactivar las tecnologías de Nvidia y AMD, cambiar la entrada de video en el caso de tener varios aparatos conectados, entre otras funciones extra que iremos usando según sea el caso. Por la parte frontal tenemos una pantalla de 27 pulgadas con bordes ultra delgados. Esto es excelente para una experiencia más inmersiva, aunque si lo vemos a detalle podemos apreciar que en los bordes también hay unos bordes o unas franjas negras bastante notorias que son casi imperceptibles a la hora de usarlos, pero ahí están. Para el usuario común esto no representa un problema porque bueno, creo que no sé si lo aprecian desde la cámara, pero en persona por lo menos es casi imperceptible. Evidentemente se ve que están ahí los bordes negros, pero la verdad es que no lo notas si es que no te fijas directamente en los bordes. En el centro del marco inferior tenemos acá la marca o el logotipo de la empresa, el cual es bastante atractivo a la vista al decir verdad. Tiene una tipografía bastante rara, bastante llamativa, bastante fantasiosa. Me hace acordar la saga de Transformers, la verdad. O quizás una tipografía del tipo rúnica. Eso es lo que me da a mí la sensación al verlo. Personalmente me gusta donde está centrado y me gusta que tenga acá el logotipo de la marca y que no sea un simple borde negro. Creo que el logotipo ahí centrado le da una personalidad a este monitor. Es un monitor económico que en términos de calidad y precio sorprende por sus características. Yo lo encontré buscando
buscando en Mercado Libre y estaba en oferta a 300.000 pesos argentinos, que al cambio del dólar actual serían como 234 dólares. Lo adquirí para tener un monitor con más espacio para edición de imagen y video. Me decanté por esta opción por lo anterior mencionado, que es Quad HD y de 180 Hz, muy buenos para jugar a nivel competitivo con una buena calidad y una buena experiencia. Otros monitores con las mismas prestaciones suelen costar el doble o a veces incluso el triple. Actualmente lo uso como monitor principal y al lado tengo un monitor secundario de 24 pulgadas de Samsung, al cual ya le hice un video en el canal, así que vayan a verlo si les interesa. La verdad no sabría si recomendarlo, ya que es relativamente nuevo y además no lo llevo usando tanto tiempo para dar una excelente reseña. Por el momento funciona perfecto y me resulta cómodo para editar y jugar y mirar multimedia, ya saben. Se los doy a conocer en el caso de que quieran uno similar y ahorrarse dinero. Lo tengo ubicado en un soporte, así que no uso la base que nos incluye, aunque sí es bastante bueno. Se puede cambiar la altura y la rotación como también la inclinación. Yo ya tenía el soporte y aproveché para ponerlo. Y eso es todo lo que les puedo decir sobre este monitor como un usuario común. En la descripción de este video les voy a dejar unos links para direccionarlos a otros videos de YouTube en los que se hable sobre este monitor en cuanto a sus especificaciones a detalle, si es que encuentro alguno. Y bueno, este es el monitor que voy a empezar a usar en los próximos años para el canal y bueno, en mi vida en general, así que espero que dure bastante. Ya lo iremos testeando, yo lo usé bastante y la verdad es que es bastante bueno, bastante cómodo. Me parece una excelente opción, la verdad. Suscríbanse para apoyar el canal si todavía no lo hicieron, ya que mucha gente que me ve o que ve mis videos no está suscrita, así que recuerden que siempre está esa opción disponible para apoyar el canal. Mi idea es alcanzar los 1000 suscriptores antes de que termine el año. No sé si lo lograremos, haremos el intento. Este último tiempo no estuve subiendo videos ya que tuve un par de problemas con la computadora y el internet también. En la computadora fue más tema de que tuve que armarla, repararla, hacerle cambios, actualizaciones, una banda de cosas de compatibilidad que tuve que ir viendo y comprando y esperando que me llegue. Entonces todo ese proceso, aunque tengas los recursos, lleva tiempo igual. Por el otro lado también este internet me está dando muchísimos problemas. El que tengo ahora es bastante malo, de hecho los quiero cambiar dentro de poco, esperemos que se pueda. En fin, solo era para que lo sepan por las dudas. Entonces denle like y comenten qué les pareció este video o lo que sea que les pinte. Y eso es todo, yo me despido y nos vemos a la próxima.